La niña entró al hotel solo para pedir comida, pero terminó escuchando a una mujer con un velo morado hablando en árabe, con una calma escalofriante. Mi hijastro no regresará de este viaje. A partir de ese instante, comenzó una carrera contra el tiempo, y nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El vestíbulo del hotel brillaba como una joya. El mármol pulido reflejaba las lámparas doradas, y el perfume costoso de las huéspedes se mezclaba con el sonido distante del piano que tocaba suavemente en una esquina. Al otro lado de la calle, una niña observaba aquel lujo con los ojos llenos de curiosidad y hambre. Olivia, con ropa gastada y sandalias descoloridas, pensaba para sí misma: tal vez alguien allá adentro me dé unas monedas, solo lo suficiente para comer algo hoy. El estómago vacío dolía, pero la esperanza hablaba más fuerte. Respiró hondo y entró, tratando de parecer invisible entre los adultos elegantes. Se apoyó en una de las columnas, observando discretamente a los huéspedes que entraban y salían. Pero algo pronto llamó su atención. Una mujer con un velo morado, de apariencia imponente y acento marcado, hablaba por teléfono en árabe. Olivia frunció el ceño, sorprendida. Era raro ver a alguien así por allí. Se parece a mi amigo del refugio, aquel que decía que el idioma árabe era el más bonito del mundo, pensó con una breve sonrisa. Pero lo que vino después borró cualquier rastro de ligereza en su rostro. Las palabras de la mujer salieron cortantes, en árabe puro. Cuando su padre vaya a la reunión me lo llevaré. Todo está listo. Mi hijastro nunca volverá. Olivia se quedó paralizada. La mujer seguía hablando con calma, como si planeara algo banal, pero cada palabra hacía que el corazón de la niña latiera con más fuerza. Miró a su alrededor. Nadie parecía entender el idioma, nadie prestaba atención, solo ella. Está hablando de alguien, ¿pero de quién? ¿Quién es ese hijastro?, murmuró bajito. La duda comenzó a corroer sus pensamientos, hasta que, al mirar hacia el centro del vestíbulo, vio a un niño sentado al borde de la fuente, vestido con una túnica blanca impecable, jugando con un barquito de papel. Debe ser él, pensó. La respiración de Olivia se aceleró. Volvió a mirar a la mujer del velo que ahora se alejaba, desapareciendo entre los huéspedes. El miedo se apoderó de su cuerpo. Si no hablo, nadie lo hará. ¿Y si tiene razón? ¿Y si el niño desaparece? El pensamiento la empujó hacia adelante. Cruzó el suelo de mármol apresurada, esquivando a la gente. El sonido de sus sandalias resonaba más fuerte que el piano. Cuando llegó cerca de la fuente, el niño levantó la mirada, asustado al verla acercarse con prisa. «Hola», dijo ella jadeante, tratando de parecer tranquila. Yo me llamo Olivia. ¿Cómo te llamas tú?» «Zane», respondió él desconfiado, frunciendo el ceño. «¿Por qué quieres saber?» Ella tragó saliva. «¿Tú eres el hijastro de esa mujer con el velo morado?», preguntó señalando discretamente hacia el pasillo por donde la mujer había salido. Zane asintió, aún sin entender. «Sí, es mi madrastra». «¿Por qué?» Olivia respiró hondo, el corazón acelerado. «Porque…» Titubeó por un instante buscando las palabras. «La escuché hablar hace un rato. Dijo que cuando tu padre fuera a la reunión, se te llevaría, que nunca volverías». Zane la miró atónito. «¿Qué? ¿Cómo sabes lo que dijo?» Su voz salió más alta de lo que pretendía. «Entiendo un poco de árabe. Un hombre que vivía en un refugio conmigo me enseñó algunas palabras», explicó, tratando de justificarse, pero la mirada de Zane seguía siendo desconfiada. «Eso no tiene sentido», murmuró él negando con la cabeza. «Mi madrastra siempre ha sido buena conmigo. Nunca haría eso». Olivia dio un paso adelante, insistiendo. «Sé lo que escuché, Zane. Hablaba de ti. Usó la palabra hijastro. Te lo juro». El niño desvió la mirada perturbado. La sonrisa que antes había en su rostro desapareció. El sonido de la fuente pareció volverse distante y por un instante
Solo existió el silencio entre ellos. Olivia apretó las manos, angustiada. «Por favor, créeme», susurró. Pero él no respondió. Solo permaneció allí con la mirada perdida, mientras la duda, pequeña, insistente, empezaba a nacer dentro de él, una duda que pronto sería imposible de ignorar. Zane permaneció un tiempo en silencio, aún aturdido por lo que había escuchado de aquella niña desconocida. El sonido de la fuente detrás de ellos parecía distante, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar ese momento. Miró nuevamente a Olivia, tratando de encontrar alguna mentira en sus ojos, pero todo lo que vio fue miedo y sinceridad. «Esto no puede ser verdad», pensaba. «Pero ¿y si lo es?». El corazón le latía descompasado, y antes de poder razonar, vio la figura familiar de Samira, su madrastra, apareciendo por el pasillo lateral. Elegante, serena, con el velo morado cayendo graciosamente sobre los hombros. Samira caminaba con pasos lentos, la postura impecable y la sonrisa calculada. El collar de perlas reflejaba la luz del salón. Al ver a su hijastro, abrió los brazos con una ternura ensayada. «Zane», exclamó con tono dulce, «te estaba buscando, querido». Pero el niño no se movió. Había algo tenso en su mirada. Olivia dio un paso atrás, sintiendo el peso de aquella presencia. El perfume fuerte de la mujer la envolvió, y por un instante deseó desaparecer de ahí. Samira posó los ojos sobre ella, analizándola de arriba abajo con una mirada afilada, disimulada tras una sonrisa amable. «¿Quién es esta niñita?», preguntó en tono meloso, dirigiéndose a Zane. «Ella», titubeó. «Ella dijo que te escuchó, diciendo que ibas a llevarme». Por un breve segundo el rostro de Samira se endureció, pero enseguida soltó una risa ligera, casi musical. «¿Qué?», rió, llevándose la mano al pecho, fingiendo sorpresa. «Oh, Zane, eso es terrible». «¿Qué clase de niña inventa algo así?». Se acercó lentamente con la mirada fija en Olivia. «Yo jamás te haría daño, querido. Eres como un hijo para mí». Las palabras sonaban dulces, pero la dulzura era un veneno. Olivia podía sentirlo. La mujer se arrodilló frente al niño, tomándole las manos. «¿De verdad crees que sería capaz de algo tan cruel?», susurró, con falsa emoción en los ojos. «Te amo, Zane. Cuidaría de ti con mi propia vida». Y girándose hacia Olivia, añadió con una sonrisa helada: «Pero parece que no todos entienden lo que es el amor. Algunas personas disfrutan destruyendo lo que no conocen». Olivia sintió el rostro arder de vergüenza y rabia. «No estoy mintiendo», respondió bajito pero con firmeza. «Te oí hablar en árabe. Dijiste que ibas a llevarte al hijastro». Samira arqueó las cejas, fingiendo sorpresa. «¿En árabe?», repitió con tono burlón. «Qué interesante. ¿Y desde cuándo una niña sin hogar como tú entiende árabe?». Su voz sonó como un latigazo, rompiendo el aire del salón. Algunas personas empezaron a mirar en su dirección, curiosas. «Deberías avergonzarte por inventar historias tan repugnantes». Zane bajó la cabeza confundido, mientras Olivia luchaba por contener las lágrimas. «Yo solo quería ayudar», murmuró, pero Samira no se detuvo. «¿Ayudar?», rió ella, inclinándose hacia la niña. «¿Invades un hotel de lujo? ¿Inventas mentiras sobre una mujer respetable? ¿Y todavía esperas que alguien te crea? Mírate, niña». La sonrisa desapareció, dando paso a una mirada cortante. «Vete antes de que llame a seguridad. Este no es un lugar para ti». Olivia dio un paso atrás, temblando. La mirada de Samira, antes dulce, ahora era puro odio. Detrás del velo y del tono suave había algo frío, calculador, algo que hizo que la niña sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Zane levantó la vista, tratando de entender lo que veía. La voz de su madrastra sonaba sincera, pero algo en su corazón lo inquietaba. «¿Por qué está tan enojada?», pensó. «¿Por qué le habla así?». «Vete, niña»,
repitió Samira, esta vez en un susurro amenazante. Desaparece, y si te atreves a inventar otra mentira sobre mí, yo misma me aseguraré de que nadie vuelva a escucharte. Olivia retrocedió, sin poder responder. Las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Dio la espalda y se alejó lentamente, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. El aire era pesado, casi imposible de respirar. Zane la vio marcharse, con el pecho apretado por una sensación que no lograba explicar. Algo dentro de él le decía que la niña no estaba mintiendo. Pero ahora ya era demasiado tarde. El veneno de la duda se había esparcido. Zane caminaba apresurado por los pasillos del hotel, con el corazón hecho pedazos. Las palabras de Olivia aún resonaban en su mente, mezcladas con los insultos de su madrastra. El sonido de los tacones de Samira retumbaba detrás de él, pero el niño aceleró el paso. «Necesito hablar con mi papá ahora mismo», repetía en sus pensamientos, tratando de contener el miedo que crecía dentro de su pecho. Aquella niña de la calle no parecía mentirosa, y por más que intentara ignorarlo, había algo en su voz que sonaba demasiado verdadero. El pasillo principal conducía al salón de conferencias, donde su padre, Khalid al-Rashid, el multimillonario árabe dueño de hoteles y empresas petroleras, se reunía con inversionistas internacionales. Dos grandes puertas dobles de madera oscura marcaban la entrada. Desde adentro se oían voces graves y serias, mezcladas con el sonido de papeles y copas sobre la mesa. Zane dudó por un instante, el corazón latiendo con fuerza. ¿Y si no me cree? ¿Y si piensa que es solo otra fantasía infantil? Sanasi reunió valor y empujó las puertas. «¡Papá!», gritó rompiendo el silencio elegante de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él. Hombres de traje intercambiaron miradas sorprendidas. Khalid, sentado a la cabecera, levantó la vista lentamente. El rostro del multimillonario era firme, concentrado, como el de quien carga el peso de 1000 responsabilidades. «¿Zane?», preguntó sorprendido pero sin enojo. «¿Qué haces aquí, hijo? Necesito hablar contigo. Ahora. Es importante», dijo el niño con la voz temblorosa. El padre miró a los demás hombres en la mesa y luego volvió hacia su hijo. «Zane, estoy en una reunión muy importante», dijo con calma, pero con el tono impaciente de quien vive entre plazos y cifras enormes. «Espera un momento, hablamos después». «Pero papá, es en serio», insistió el niño dando un paso al frente. «Necesito hablar contigo, a solas, por favor. Es muy importante». Sus ojos suplicaban y la respiración se agitaba. Algunos empresarios se miraron entre sí, curiosos ante el nerviosismo del pequeño. Khalid frunció el ceño, incómodo con la interrupción. «Hijo, no ahora. Me estás avergonzando». Su voz seguía tranquila, pero la frialdad cortaba como el hielo. «Solo un minuto, papá, por favor», suplicó Zane casi sin aliento. «Es rápido». Khalid respiró hondo y se ajustó el saco. «Zane, ve a jugar. Luego conversamos». Se volvió hacia los invitados con una sonrisa diplomática. «Ya saben cómo son los niños». Risas discretas se esparcieron por la mesa. El niño sintió el rostro arder. «Papá, es importante», susurró ya sin fuerzas, pero su padre solo hizo un gesto para que lo dejaran salir. Las puertas se abrieron y dos guardias lo condujeron discretamente hacia afuera. El eco de las risas de los ejecutivos aún resonaba cuando las puertas se cerraron tras él con un golpe seco. Afuera, Zane quedó inmóvil, mirando el suelo, con el pecho apretado. ¿Por qué no me escuchó? ¿Por qué nunca me escucha? El aire parecía demasiado pesado y cada respiración dolía. Se apoyó contra la pared, luchando contra las lágrimas. Por un momento, pensó en volver corriendo, golpear las puertas, gritar, obligar a su padre a escucharlo. Pero la vergüenza lo paralizó. «Está demasiado ocupado para mí». Las palabras le daban vueltas en la cabeza, amargas, repetitivas. El silencio del pasillo parecía burlarse de él.
Zane se limpió el rostro con la manga de la túnica y respiró hondo, intentando parecer fuerte, pero el dolor era demasiado grande. Dentro de la sala, su padre continuaba la reunión, indiferente a la desesperación de su hijo. Y fue allí, en ese pasillo frío y silencioso, donde el niño sintió por primera vez el peso real de la soledad. La reunión había terminado hacía poco. Khalid al-Rashid se quitaba el saco, aliviado por poder, al fin, respirar fuera de las exigencias de números y contratos. El reloj marcaba casi las 8 de la noche, y el silencio en el piso ejecutivo del hotel resultaba reconfortante. Aún así, algo lo inquietaba. Recordaba la expresión angustiada de su hijo horas antes, aquel pedido insistente de hablar a solas. Parecía tan desesperado, pensó ajustándose la corbata. Tal vez fui demasiado duro. El arrepentimiento llegó tarde, pero suficiente como para hacerlo decidir subir hasta la habitación del niño. El pasillo del 10º piso estaba desierto. Las luces eran cálidas y el sonido del aire acondicionado rompía el silencio. Khalid caminaba lentamente, pasando frente a puertas idénticas hasta detenerse frente a la suite de Zane. Tocó suavemente, esperando respuesta. Ningún sonido. Tocó de nuevo. «¿Zane?», llamó con voz tranquila. «Hijo, soy yo». Nada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Giró la perilla, desbloqueada. Entró. Lo que encontró lo dejó helado. La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas, juguetes tirados por el suelo. Uno de los cajones abierto, ropa faltante, y sobre la mesa el pasaporte del niño, desaparecido. El corazón del multimillonario se disparó. «Zane», gritó corriendo hacia el baño y empujando la puerta con fuerza. Vacío, solo el sonido del grifo goteando. Miró alrededor confundido, intentando hallar cualquier señal de que el niño se hubiera ido por voluntad propia, pero su instinto decía lo contrario. Algo estaba mal, muy mal. En ese momento, escuchó pasos apresurados detrás de él. Uno de sus guardias, Hakim, apareció en el pasillo jadeante. «Señor Khalid», dijo con el rostro tenso, «acabo de ver a un hombre llevando a un niño por la salida de servicio». Khalid sintió el estómago dar un vuelco. «¿Qué?», exclamó ya corriendo hacia el elevador. «¿Dónde?». «Por aquí, señor», respondió Hakim señalando una escalera lateral. «Vi al niño con él». Bajaron las escaleras de servicio a toda prisa, las voces resonando entre las paredes frías. El corazón de Khalid martillaba. «No puede ser, no, mi hijo». Pero a medida que avanzaban algo empezó a inquietarlo. Hakim parecía demasiado nervioso, evitando su mirada. La dirección que tomaban no coincidía con el mapa mental del hotel. «Hakim», dijo Khalid, jadeando, «¿estás seguro de que era mi hijo?». El hombre vaciló. «Completamente, señor, lo vi claramente». Pero había algo falso en su voz. El instinto de Khalid gritaba alerta. Entonces, una voz rompió el silencio como una flecha. «No vaya. Él está mintiendo». Khalid se giró bruscamente. Era Olivia, la niña de la calle, bajando las escaleras corriendo con el cabello despeinado, el rostro sudado y el pecho agitado. «¡Lo vi!», gritó. «Lo vi hablando con Samira. Están juntos. Él es el traidor». Hakim dio un paso atrás, sorprendido, y su mirada lo traicionó por un instante. Miedo. Khalid lo encaró, con la sangre hirviendo. «¿Es verdad eso?», rugió. Hakim intentó responder, pero la vacilación bastó. El guardia sacó algo del cinturón, un cuchillo corto reluciente bajo la débil luz del pasillo. «Debiste quedarte callada, niña», gruñó, volviéndose contra Olivia. Khalid reaccionó rápido, lanzándose sobre él. Los dos cayeron al suelo, forcejeando con furia. El sonido de la lucha resonaba en los pasillos de mantenimiento. Olivia, temblando, miró alrededor. Un extintor rojo colgaba de la pared. Lo tomó con ambas manos pequeñas, el peso casi insoportable. Con toda la fuerza que tenía,
Lo levantó y golpeó a Hakim en el hombro. El hombre gritó, tambaleó, y Khalid aprovechó el instante para dominarlo. El sonido metálico del cuchillo al caer al suelo resonó en el aire. Khalid lo sujetó con firmeza, jadeando, y miró a Olivia. La niña respiraba con dificultad, los ojos llenos de lágrimas, pero decididos. «Tú», empezó tratando de entender. «Me salvaste». Olivia negó con la cabeza, las lágrimas rodando. «Samira, se lo está llevando. A Zein». La escuché. Van hacia el puerto. Khalid sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El corazón le latía con fuerza. Tomó el hombro de la niña con una mezcla de gratitud y desesperación. «Entonces no tenemos tiempo que perder». Sin mirar atrás, corrieron. La noche afuera parecía viva, llena de ruidos lejanos y sombras que se movían. A cada paso, el miedo crecía. Pero había algo nuevo entre ellos, una alianza improbable, nacida del peligro. El multimillonario y la niña de la calle, ahora unidos por una misma urgencia, salvar al niño antes de que el tiempo los traicionara. La noche había devorado la ciudad. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo de las aceras y haciendo que las luces de los postes parpadearan de forma inquietante. Khalid y Olivia salieron por la parte trasera del hotel, cruzando el estacionamiento casi vacío, mientras el sonido distante de las sirenas y el murmullo de las palmeras formaban un coro de tensión. El multimillonario aún respiraba con dificultad, sintiendo el cuerpo pesado por la lucha con Hakim. Olivia, jadeante, corría a su lado, aferrándose a la orilla de su camisa para no quedarse atrás. La diferencia entre ellos era abismal. Un hombre acostumbrado al lujo y una niña proveniente de las calles, pero ahora los dos estaban unidos por algo mucho más grande que cualquier diferencia. Khalid destrabó el auto blindado con un toque rápido. «Entra», ordenó. Su voz sonó firme, pero con una urgencia temblorosa, como si las palabras salieran antes de ser pensadas. Olivia se sentó en el asiento del pasajero, todavía tratando de procesarlo todo. El olor a cuero y el brillo del tablero parecían pertenecer a otro mundo. «Dime todo lo que escuchaste», pidió él, acelerando. La niña respiró hondo, con la mirada fija en la carretera. Ella habló en árabe. Dijo que iba a llevarse a Zein al puerto clandestino, Terminal 17. Dijo que ya estaba todo listo. Khalid apretó el volante con fuerza, los músculos tensos. «Puerto clandestino», murmuró, tratando de recordar el mapa de la ciudad. «Es la zona industrial». «Está a 20 minutos de aquí», aceleró. El motor rugió como un trueno. La lluvia comenzaba a caer, fina, convirtiendo el asfalto en un espejo. El sonido del limpiaparabrisas marcaba el ritmo de sus corazones. Olivia miraba por la ventana, viendo las gotas deslizarse por el cristal, y murmuró en voz baja, casi para sí misma: «Tenemos que llegar antes que ella. Tenemos que hacerlo». El auto cortaba las avenidas mojadas con violencia, las luces rojas reflejándose en el cofre. Khalid no hablaba, pero el silencio entre ambos lo decía todo. Luchaba contra la culpa, contra el eco de la voz de su hijo pidiendo atención y contra el miedo de que ya fuera demasiado tarde. Olivia, por su parte, sentía algo que nunca había sentido antes: confianza. Por primera vez alguien escuchaba lo que decía. Por primera vez una voz pequeña hacía la diferencia. La niña observaba al hombre al volante, su rostro iluminado por los faros de los autos que venían en sentido contrario, y comprendió que detrás de ese traje y de esa frialdad había un padre desesperado. «¿Cree que lo lograremos?», preguntó ella, en voz baja. Khalid la miró brevemente antes de volver la vista a la carretera. «Tenemos que lograrlo», respondió con voz grave y cortante. «Fallar no es una opción». El radio del auto crepitó. Khalid presionó el botón del comunicador. «Unidad Alfa, necesito todas las patrullas disponibles en el puerto clandestino Terminal 17. Urgente». La respuesta llegó con interferencia.
Orden confirmada, señor. Él colgó y aceleró aún más. Olivia se sujetaba con fuerza del asiento, el cuerpo sacudiéndose con cada curva brusca. ¿Y si salen antes de que lleguemos?, preguntó con la mirada angustiada. Entonces bloquearemos la salida del barco, contestó él sin dudar. No voy a perder a mi hijo. No otra vez. La convicción en su voz hizo que Olivia guardara silencio. El auto atravesó un túnel y por un instante el interior quedó envuelto en luces intermitentes y sombras rápidas. La niña vio su propio reflejo en el vidrio. Los ojos cansados, el miedo, pero también la fuerza. La niña que un día pedía limosna, ahora guiaba el camino de un hombre que poseía el mundo. El coche avanzaba devorando el asfalto. Con cada kilómetro, el miedo crecía. La ciudad parecía desvanecerse detrás de ellos, y lo único que quedaba era el sonido del motor y el corazón de un padre tratando de enmendar lo que había ignorado por demasiado tiempo. El sonido del motor fue disminuyendo hasta mezclarse con el ruido de la lluvia. El coche se detuvo a unos metros de los portones oxidados del Terminal 17. Khalid apagó los faros y respiró hondo, observando la espesa neblina que cubría el muelle. Las luces de los almacenes parpadeaban de forma intermitente, y el viento traía un olor a sal mezclado con aceite y óxido. Olivia apretó su abrigo contra el cuerpo, temblando. Sentía el corazón latir tan fuerte que parecía rebotar en las paredes metálicas a su alrededor. «Es aquí», dijo ella con la voz quebrada. «Reconozco ese contenedor azul». Ella habló de él por teléfono. Khalid asintió, con la mirada fija en el horizonte. «Quédate detrás de mí, y no hagas ruido». Avanzaron despacio, escondiéndose entre las pilas de contenedores. El sonido de las botas de Khalid apenas se oía, y Olivia pisaba las charcas con cuidado para no hacer ruido. El lugar parecía un laberinto. Pasillos largos de metal, sombras densas y el sonido distante de los motores de un barco encendiéndose. A lo lejos, voces masculinas hablaban en árabe, rápidas, nerviosas. Khalid hizo una señal para que la niña se detuviera. Su rostro estaba tenso, sudoroso. «Ella está aquí», susurró Olivia con los ojos muy abiertos. Vi un velo morado pasar entre los contenedores. El multimillonario se acercó lentamente al borde del pasillo, y entonces la vio. Samira caminaba con pasos firmes, cargando a Zain en los brazos. El niño estaba sedado, el cuerpo inerte, la cabeza apoyada sobre su hombro. Samira miraba hacia el barco carguero que se balanceaba en el muelle, a punto de zarpar. Khalid sintió hervir la sangre. Quiso gritar, correr, arrancar a su hijo de ahí, pero sabía que cualquier movimiento precipitado podía ser fatal. Olivia, a su lado, sujetaba la manga de su camisa. «Se lo va a llevar», susurró. «Tenemos que hacer algo». Khalid respiró hondo y dio un paso al frente, saliendo de la sombra. «¡Samira!», gritó. Su voz retumbó como un trueno. Ella se volvió lentamente, el velo morado ondeando con el viento y el rostro cargado de sorpresa y odio. «Khalid», dijo con un tono frío. «Sabía que vendrías». Él dio otro paso. «Suelta a mi hijo, ahora». Una sonrisa vacía, peligrosa, se dibujó en sus labios. Un paso más y lo pierdes todo. Y con un movimiento suave y calculado, Samira sacó un arma de su bolso. Olivia contuvo el aire, asustada. La lluvia golpeaba fuerte, el sonido de las gotas mezclándose con el eco metálico del arma al ser amartillada. Khalid levantó lentamente las manos. «Samira, piensa en lo que estás haciendo. No necesitas hacer esto. Podemos resolverlo. Dinero, seguridad, lo que quieras». Ella rió, una risa que sonó como vidrio quebrándose. «¿Dinero?», repitió con ironía. «No, Khalid, esto nunca fue por dinero». Su mirada brillaba con un destello enfermizo. «Hice un trato. Se lo llevarán, a tu precioso heredero, lejos de aquí».
El grupo desaparecerá con él en el mundo y nadie jamás lo encontrará. Así, cuando te des cuenta de lo que perdiste, ya será demasiado tarde. Khalid sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «¡Estás loca!», murmuró con la voz quebrada. «Es nuestro hijo. Tu hijo, no el mío». Levantó el arma con firmeza, el velo pegado a la piel por la lluvia. «Nunca fui más que un adorno para ti, pero ahora seré la razón por la que el mundo recordará tu nombre, como el hombre que lo perdió todo y no pudo impedirlo». Olivia observaba temblando. El rostro de Zane estaba pálido, casi sin vida. La niña quería correr hacia él, pero el miedo la mantenía inmóvil. El multimillonario dio otro paso. «No hagas esto, Samira», dijo con voz firme, aunque con una mirada suplicante. «Es solo un niño». Ella apretó el gatillo, sin disparar, solo para hacerlo retroceder. «Él es tu punto débil, Khalid, y aprendí que quien quiere ganar debe eliminar sus debilidades». Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Zane se movió. Primero un leve movimiento de dedos, luego de todo el cuerpo. Los ojos se abrieron lentamente, confusos, aturdidos. El sedante aún corría por sus venas, pero el miedo lo hizo reaccionar. Vio a su padre a la distancia, vio el brillo metálico del arma y la sombra de su madrastra sobre él. Un instinto puro y desesperado tomó el control de su cuerpo. «Samira, no», murmuró con la voz ronca, casi inaudible, y antes de que ella lo notara, el niño empujó su brazo con todas sus fuerzas. El disparo resonó como un trueno, cortando el aire y haciendo que el sonido rebotara entre los contenedores. La bala golpeó una lámina metálica arriba, rebotando. Samira gritó, perdiendo el equilibrio. Khalid corrió con todas sus fuerzas, se lanzó sobre ella y el arma cayó al suelo. El sonido de las sirenas empezó a llenar el aire. Las patrullas se acercaban al puerto. Olivia, todavía temblando, corrió hacia Zane y lo abrazó con fuerza. «¿Estás bien?», preguntó con la voz temblorosa. El niño parpadeó, confundido, pero asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Los policías llegaron segundos después. Samira fue esposada, gritando insultos en árabe, el velo cayendo de sus hombros. Khalid observaba todo en silencio, con el pecho agitado, respirando con dificultad. Cuando el caos terminó, se volvió. Y los vio a los dos, lado a lado, empapados por la lluvia. Zane, frágil y aún aturdido. Olivia, la niña que había cambiado su destino. Khalid corrió hacia su hijo y lo tomó en brazos con desesperación, cayendo de rodillas. El abrazo fue largo, ahogado en llanto. «Hijo», murmuró entre sollozos. «Perdóname por no haberte escuchado. Debí protegerte». Zane, todavía débil, se aferró a su padre, el rostro hundido en su pecho. Las lágrimas de ambos se mezclaban con la lluvia. Cuando Khalid levantó la mirada, vio a Olivia parada frente a ellos, temblando, el rostro cubierto de lágrimas. Se levantó y la atrajo al mismo abrazo, apretándolos a los dos con fuerza, como si su propia vida dependiera de eso. «Salvaste a mi hijo», dijo, con la voz quebrada. «Salvaste mi vida». La niña lloraba en silencio y respondió bajito con una pureza desarmante. «Solo hice lo que alguien tenía que hacer». La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante parecía bendecir el reencuentro. Bajo el sonido de las sirenas y el reflejo de las luces rojas sobre el suelo mojado, tres almas se unieron: un padre arrepentido, un hijo renacido y una niña que había transformado su destino para siempre. El gran salón del hotel estaba completamente transformado. Donde antes había sido escenario de tensión y miedo, ahora flores y luces doradas decoraban el lugar. Periodistas se amontonaban con cámaras, los guardias de seguridad se movían discretos y los invitados importantes, políticos, diplomáticos, empresarios, ocupaban cada asiento. En el centro del escenario, un estandarte con el escudo de la familia Al-Rashid ondeaba suavemente. La ceremonia se había organizado con prisa,
pero había algo solemne en el aire. Todos estaban allí para honrar a una niña que nadie imaginó ver en un sitio como ese. Olivia entró tímida, guiada por una asistente. Llevaba un vestido sencillo, azul claro, y sandalias nuevas. Era visiblemente la más pequeña y la más humilde entre todos, pero cuando caminó hacia el escenario, todo el salón se puso de pie. Khalid la esperaba. Vestido con un traje oscuro y a su lado, Zane sonreía con la mirada de quien finalmente comprende el valor del coraje. Los aplausos resonaron, llenando el espacio como un abrazo colectivo. Por un momento, la niña creyó que todo era un sueño. Khalid ajustó el micrófono, la voz cargada de emoción. «Hace unos días casi pierdo lo que más amo», comenzó. «Pero Dios envió a alguien que, aún teniendo tan poco, me enseñó lo que significa tenerlo todo». Miró hacia Olivia. «Esta niña arriesgó su vida para salvar a mi hijo, y hoy quiero que el mundo conozca su nombre». El público guardó silencio, atento, mientras él colocaba la medalla dorada en su pecho. Olivia Pérez, la guardiana invisible. El aplauso que siguió fue largo y ensordecedor. Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro de la niña, reflejándose en las lágrimas que insistían en caer. No sabía qué decir, así que solo sonrió, tímida. Khalid se arrodilló frente a ella, en un gesto de humildad poco común, y susurró: «No solo salvaste a mi hijo, también me salvaste a mí». Olivia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en su vida, alguien le hablaba no por lástima, sino por gratitud. Después de la ceremonia, salieron al balcón del salón. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de dorado. Khalid se volvió hacia ella y dijo, con un tono firme y tierno: «He creado un fondo a tu nombre. Estudiarás donde quieras, en cualquier parte del mundo». Olivia bajó la cabeza emocionada. «No hice esto por una recompensa», susurró. «Lo sé», respondió él sonriendo. «Y precisamente por eso mereces todo». Y allí, con el viento de la noche acariciando sus rostros, la niña que un día pidió comida, ahora recibía el reconocimiento del mundo entero. Los meses siguientes transformaron por completo la vida de Olivia. Del refugio en la calle a las aulas de una de las mejores escuelas del país, parecía vivir un sueño imposible. Khalid había cumplido su promesa, le dio todo lo que necesitaba para comenzar de nuevo, pero más que eso, le dio un hogar. En el corazón de la mansión Al-Rashid, Olivia ahora tenía una habitación solo para ella, ropa limpia y algo que nunca había tenido antes, una familia que la esperaba en la mesa. Zane, aún recuperándose del trauma, fue el primero en acercarse de verdad. Al principio las conversaciones eran tímidas, llenas de silencios y miradas inciertas. Pero pronto llegaron las risas, los estudios compartidos, las tardes jugando ajedrez en el jardín o inventando juegos con el perro de la casa. La niña que un día lo había advertido del peligro, ahora era su confidente, su mejor amiga. Entre ellos ya no existía deuda alguna, solo cariño. Una tarde, Zane entró al cuarto de Olivia con una expresión curiosa. «¿Sabes qué es extraño?», preguntó. «¿Qué cosa?», dijo ella sonriendo. «Siento como si siempre nos hubiéramos conocido». Ella sonrió sentándose en la cama. «Tal vez nos encontramos antes, solo que no lo recordábamos». Él rió, apoyando el hombro en el de ella. «¿Como hermanos?», Olivia asintió lentamente. «Como hermanos de alma». El silencio que siguió dijo más que cualquier palabra. Khalid los observaba a lo lejos, siempre con una mirada de orgullo y ternura. Le costaba creer que aquella niña frágil y asustada ahora llenara su casa de risas y esperanza. A veces se sorprendía pensando en lo que habría pasado si no hubiera escuchado aquella voz, y el pensamiento le erizaba la piel. Pero ahora lo sabía. Los milagros, a veces, tienen el tamaño de una niña con valor. Las tardes eran más ligeras, el aire más dulce. En el jardín, bajo el atardecer, los dos niños corrían descalzos, sin miedo al mañana.
Y mientras sus risas resonaban por los pasillos de la mansión, Khalid sentía el corazón en paz. El tiempo había sanado las heridas, el dolor había dado paso a la gratitud, y entre esas risas comprendió que bajo su techo no tenía solo un hijo, sino dos. El mar se extendía tranquilo frente a ellos, teñido por los tonos dorados del atardecer. Las olas rompían suavemente contra las rocas, mientras el viento traía el olor a sal y recuerdos. Khalid, Zane y Olivia caminaban lado a lado por la arena mojada, en silencio. Cada paso parecía cargar una historia, una herida, una sanación. No había prisa, solo la serenidad de quienes finalmente comprendieron el valor del tiempo y de escuchar. Zane fue el primero en romper el silencio. «Papá», dijo mirando el horizonte, «¿recuerdas cuando intenté hablar contigo aquel día y no me escuchaste?» Khalid se detuvo, la mirada distante, y asintió con un suspiro profundo. «Lo recuerdo, hijo. Y todos los días desde entonces me he preguntado qué habría pasado si te hubiera escuchado». Olivia los observaba con el corazón apretado. Sabía que aquel diálogo no era solo entre padre e hijo, sino entre el arrepentimiento y el perdón. El multimillonario se agachó frente a los dos con una sonrisa suave y cansada. «Ustedes me enseñaron que el valor no viene de la fuerza», dijo. «Viene del corazón, y que a veces la voz más importante es la que el mundo insiste en ignorar». Zane sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Olivia bajó la cabeza conmovida y respondió en tono dulce. «Y cuando el corazón habla, hay que escuchar». Khalid extendió las manos y colocó una sobre el hombro de cada uno en un gesto lleno de amor. El sol descendía lentamente, hundiéndose en el mar como una promesa de nuevo comienzo. El viento despeinaba el cabello de Olivia, y Zane rió al ver a su padre intentando sujetar el pañuelo que volaba en el aire. Las risas de los tres se mezclaron con el sonido de las olas, ligeras, sinceras. Era el sonido de una nueva vida. La niña que un día fue invisible ahora era el puente entre dos corazones que antes estaban distantes. Khalid miró al cielo teñido de naranja y murmuró: «Tal vez los milagros no vienen del cielo. Tal vez vienen de las personas pequeñas, con almas grandes». Olivia lo miró y sonrió. Zane asintió, apretando la mano de ella. Se abrazaron largamente, mientras el mar reflejaba el último brillo del sol, y en ese instante lo imposible parecía posible. El pasado había sido perdonado, y el amor, simple, puro y humano, por fin había encontrado su hogar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario fingió estar en coma para descubrir quién lo amaba de verdad. Durante días, escuchó lágrimas falsas y promesas vacías, pero cuando la empleada se acercó y lo besó con ternura, algo cambió. Aquel gesto simple no solo despertó al hombre, despertó la verdad que él no estaba listo para enfrentar. Leonardo Albuquerque lo tenía todo, todo lo que el mundo decía que era felicidad. Una carrera sólida, prestigio, columnas sociales que lo elogiaban y una esposa que parecía salida de un sueño. Vanessa era el ejemplo de mujer perfecta, elegante, inteligente y siempre con una sonrisa gentil. En las cenas cautivaba a todos con su encanto natural y todos decían lo mismo: una pareja digna de portada de revista. Pero cuando las luces se apagaban y las copas quedaban vacías, Leonardo sentía un vacío inexplicable. Era como si algo, en el fondo, ya no encajara, y ese algo lo atormentaba en silencio. Una noche, mientras observaba a Vanessa arreglarse frente al espejo, intentó romper la distancia invisible. ¿No te cansas de ser perfecta todo el tiempo?, preguntó medio en tono de broma. Ella rió, ajustándose el collar en el cuello.
La perfección es un hábito, mi amor. Alguien en esta casa tiene que mantener las apariencias. Él sonrió de vuelta, pero por dentro sintió un nudo. Esa frase quedó resonando en su mente por horas. ¿Apariencias? ¿Eso era lo único que quedaba? Cuando ella salió a otro viaje de trabajo, el silencio que llenó la casa parecía gritar lo que él no se atrevía a admitir. Su amor estaba solo. Los días siguientes fueron de observación y duda. Leonardo empezó a notar lo que antes ignoraba, el tono rápido de las llamadas que terminaban cuando él entraba a la sala, las risas lejanas que no parecían venir de él, los viajes que se repetían sin explicación. A veces, por la noche, se quedaba sentado en la cama, mirando la almohada de ella y pensando, ¿el amor tiene fecha de caducidad? No era un hombre celoso, pero algo dentro de él pedía respuestas, y fue el destino, caprichoso como siempre, el que le dio la oportunidad de encontrarlas. Un accidente de auto pequeño, pero suficiente para llevarlo al hospital. Tendido en la camilla, escuchando al médico decir que debía descansar, Leonardo tuvo una idea que, al principio, le pareció absurda incluso a él mismo. ¿Y si no despertara? El doctor Enrique, su amigo de toda la vida, abrió los ojos sorprendido. «Estás bromeando, Leo. ¿Fingir un coma? Eso es una locura». Pero Leonardo sostuvo la mirada. «Tal vez. Pero es la única forma de saber quién realmente me ama». El viejo médico suspiró, viendo en su amigo una desesperación que ninguna riqueza podía disimular, y contra su propia conciencia aceptó el plan. En los días siguientes, la habitación del hospital se convirtió en el escenario de una farsa dolorosa. Leonardo sentía cada segundo como una eternidad. El sonido de los monitores era su único compañero fiel. Cuando Vanessa aparecía, siempre era por poco tiempo. Dejaba flores caras, hablaba con los médicos sobre papeles, sobre el futuro de la empresa y salía apurada. «Siempre fue fuerte», decía, «pero tenemos que pensar en lo que viene después». Leonardo, inmóvil, sentía que esas palabras lo cortaban como cuchillas. «Después», pensaba, «ya habla de mí como si me hubiera ido». Entre una visita y otra, la habitación se sumía en un silencio casi sagrado. Y fue entonces cuando una presencia diferente empezó a cambiar el aire pesado de ese lugar. Clara, la empleada de la casa, llegó una mañana con un ramo de flores sencillas en las manos, margaritas y ramas de lavanda, recogidas del propio jardín. «Buenos días, señor Leonardo. A usted siempre le gustó la lavanda, ¿verdad? Pensé que su aroma podría traerle buenos recuerdos». Arregló la sábana con delicadeza y limpió la mesa de noche con gestos suaves, como quien toca algo precioso. El sonido de su voz era distinto, humano, cálido, verdadero. Todos los días volvía. Cantaba bajito mientras cambiaba el agua de las flores, contaba historias de la casa, de las vecinas, de los niños del barrio. «Hay un niño nuevo por ahí que siempre me ayuda con las compras. Muy educado. Le caería bien, señor». Hablaba como si Leonardo pudiera responder, y de algún modo él sentía que podía. Su corazón reaccionaba a esa voz simple, tan diferente de la frialdad del mundo exterior. Y cuando ella, antes de irse, tocaba su pecho y decía con dulzura, «Dios no duerme, patrón. Él va a cuidar de usted». Algo dentro de Leonardo se calentaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien hablaba con el hombre, no con el nombre que salía en las portadas. Las mañanas en el hospital se habían vuelto previsibles, casi rituales. Clara llegaba siempre a la misma hora, con una sonrisa cansada y una flor nueva en las manos. A veces era una rosa blanca, otras una margarita recogida en el camino. «Usted necesita color aquí dentro, doctor Leonardo. Este cuarto parece haber olvidado lo que es la luz». Hablaba con ternura, acomodando la sábana, como quien cuida a un familiar querido. Leonardo, inmóvil, solo sentía. ¿Y cómo sentía? Cada palabra de ella atravesaba el aire y encontraba un lugar dentro de él
que ni el lujo ni el poder jamás habían alcanzado. Era una sensación nueva, cálida, humana, viva. Sin embargo, una tarde, Clara entró diferente. El semblante, antes tranquilo, estaba tomado por una ansiedad que delataba urgencia. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, buscaban algo en el rostro inerte de Leonardo. Cerró la puerta con cuidado, se aseguró de que estaban solos y la trancó. Su corazón latía tan rápido que parecía retumbar por toda la habitación. «Señor Leonardo, usted tiene que escucharme. Aunque no pueda responder, por favor, escúcheme». Respiró hondo, y las palabras salieron atropelladas, temblorosas, casi rogando por aire. «Escuché cosas terribles. La señora Vanessa, ella, quiere venderlo todo, la empresa, las acciones. Dicen que usted no tiene regreso». Leonardo por dentro sintió que la sangre se le helaba. «¿Venderlo todo?». La frase resonó en su mente como un trueno. Quería abrir los ojos, quería gritar que estaba ahí, vivo, consciente, pero su propio cuerpo era una prisión. La garganta le ardía de impotencia. Clara le tomó la mano con fuerza. «Por favor, despierte. Van a acabar con todo lo que usted construyó. Ella se reúne con abogados casi todos los días y hablan como si usted ya hubiera muerto». Una lágrima cayó sobre su piel, cálida, sincera. Era el toque de la verdad y el toque del dolor. La habitación, silenciosa hasta entonces, parecía latir al compás del corazón de Clara. Leonardo sentía cada emoción de ella como si fuera suya. «Está asustada por mí», pensó, sorprendido. «¿Pero por qué le importa tanto?». La respuesta llegaba sin palabras, en gestos. Clara se acercó, apoyó la frente en la de él y susurró: «Vuelve conmigo, vuelve a casa, a tu lugar. No quiero perderte». Era una súplica nacida del amor más puro, ese que no pide nada a cambio. El aire se volvió denso, lleno de una emoción que escapaba al entendimiento. Entonces, tomada por la emoción, lo besó. Un beso leve, tierno, casi una oración silenciosa. Pero el destino, cruel en su precisión, eligió ese instante para desgarrar la paz. La puerta se abrió de golpe. Vanessa estaba parada en la entrada, impecable como siempre, pero su rostro era el retrato de la furia. Sus ojos brillaban con rabia. «¿Así que esto era?», gritó con voz cortante. «¿Venías aquí para seducir a mi marido? Desgraciada». Clara se levantó sobresaltada, las manos temblando. «No es lo que parece, señora Vanessa, se lo juro, yo solo». «Cállate», interrumpió la esposa avanzando con pasos firmes. El perfume caro invadió el aire, mezclándose con el olor del miedo. «Debí saberlo, siempre con esa cara de santa, pero voy a acabar contigo». Los enfermeros aparecieron alarmados, y en segundos la escena se volvió un caos. Vanessa, en un llanto teatral, señalaba a Clara y decía con voz temblorosa: «Ella intentó abusar de mi marido. Entré y lo vi todo. Esta mujer está loca». Clara, desesperada, negaba. «Por el amor de Dios, no es verdad. Yo nunca, solo quería ayudar». Pero nadie parecía escuchar. Las miradas de desprecio caían sobre ella como piedras, y Leonardo, tendido, era prisionero de su propio plan. Quería mover el cuerpo, levantarse, defender a quien lo amaba de verdad. Pero la mentira lo encadenaba. «Yo provoqué esto», pensó, con un nudo en el pecho. «Mi silencio está destruyendo a la única persona sincera en este mundo». Clara lloraba, suplicando a los enfermeros que le creyeran, mientras Vanessa ordenaba que la sacaran. «Saquen a esta mujer de aquí, es peligrosa». Sus manos fueron sujetadas a la fuerza, su cuerpo arrastrado fuera del cuarto. Leonardo sintió las lágrimas correr por dentro, invisibles, quemando. El sonido de los pasos de ella alejándose resonó como un adiós. Antes de desaparecer en el pasillo, Clara miró hacia atrás, y aún en medio del caos murmuró con voz casi inaudible: «Yo sé que usted va a despertar. Dios no duerme».
El silencio que siguió fue insoportable. Leonardo sintió el peso de su propia elección caer sobre él como una sentencia. El experimento que comenzó como una búsqueda de amor se había convertido en un abismo de culpa. Aquel beso, el gesto más puro y humano que había recibido en toda su vida, ahora era la prueba de un crimen que nunca existió. Y él, inmóvil, presenciaba la destrucción del único alma que lo había amado de verdad. Afuera, los pasos se alejaban, y con ellos, el último vestigio de esperanza. El sonido de las puertas golpeando resonó por los pasillos del hospital como un presagio. Clara fue llevada por los guardias, gritando el nombre de Leonardo hasta que la voz se le quebró. «¡Por favor!». «Yo no hice nada. Él me necesita». Los ecos de su desesperación se mezclaban con el pitido de los monitores cardíacos, que marcaban el compás de la tragedia. Leonardo, tendido, miraba el techo blanco mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. El plan que había creado para descubrir el amor verdadero ahora se había convertido en una pesadilla de la que ya no podía regresar. Su cuerpo seguía inmóvil por elección, y el silencio, ahora, era una prisión moral. «¿Qué hice?», pensaba. «¿Qué permití que pasara?». Al día siguiente, los periódicos lo publicaron discretamente. Empleada detenida por intento de abuso contra empresario en coma. Las palabras eran afiladas, crueles, distorsionadas, y venían directamente de la fuente más poderosa, Vanessa Albuquerque. Ella lloraba frente a las cámaras interpretando el papel de esposa herida. «Solo quiero justicia, es un hombre tan bueno», y confió en esa mujer. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel? El público aplaudía el dolor actuado. Mientras tanto, Clara, encerrada en una celda fría, intentaba entender cómo la bondad podía volverse en su contra. El mundo no creía en la inocencia cuando el dinero dictaba la verdad. Leonardo escuchaba todo a través de las conversaciones que entraban y salían de su habitación. Los enfermeros comentaban en voz baja. Los reporteros intentaban colarse al hospital. «Parece que la empleada perdió la cabeza», decían. «Pobre doctor Leonardo, ni se imagina lo que pasó». Cada palabra era un golpe. Por dentro ardía en angustia. «Yo sé todo», pensaba, y sigo callado. Por la noche miraba el vacío a su alrededor y recordaba a Clara. Las flores simples, las historias que contaba sobre el niño que le ayudaba con las compras, las oraciones dichas con voz temblorosa. Ella no merecía eso, solo intentó cuidarme. Vanessa, por su parte, avanzaba con precisión quirúrgica. Su oficina, antes llena de documentos de sociedad conyugal, ahora era escenario de reuniones con abogados. «Tenemos que actuar rápido», decía con voz firme. «Si el consejo se entera de su inestabilidad, podrían intentar tomar el control. Quiero todo a mi nombre antes de que él se vaya». El abogado asentía, intercambiando miradas de conveniencia. En pocos días, comenzaron a circular documentos, firmas falsificadas, sellos adulterados. Vanessa no solo se apropiaba del imperio de su esposo, lo borraba poco a poco, como quien borra un recuerdo incómodo. Mientras tanto, en el hospital, Leonardo comenzó a sentir el peso del tiempo y la culpa. El médico, el doctor Enrique, lo visitaba con frecuencia, pero su mirada ya mostraba cansancio. «Quisiste poner a prueba el amor, amigo mío, pero ¿ves el precio?», murmuró una vez, creyendo que él no lo escuchaba. «Ella está destruyendo todo, y la única persona que intentó protegerte está tras las rejas». Las palabras ardían como fuego. Leonardo escuchó, inmóvil, pero con la mente en erupción. «Podría acabar con esto ahora. Solo bastaría abrir los ojos, levantarme, hablar. Pero no, todavía no. Debo esperar el momento justo». Su conciencia pesaba más que cualquier parálisis física. Mientras tanto, Clara estaba en prisión. La celda era fría, húmeda y olía a óxido. El suelo agrietado cortaba sus pies descalzos, y el colchón delgado,
apenas la protegía del frío de la madrugada. Aún así, todas las noches se arrodillaba en el mismo rincón, donde un rayo de luz se filtraba entre los barrotes. Allí cerraba los ojos y empezaba a rezar. Señor, yo sé que el señor Leonardo está vivo. Lo sé. Toca su corazón, mi Dios, y haz que se levante. No por mí, sino para impedir que el mal gane. Su voz era suave, pero firme, y en aquel silencio roto solo por el goteo de las tuberías, su fe era lo único que no se rendía. Las demás presas se burlaban. La santa otra vez hablando con las paredes, gritaban, golpeando los barrotes de la celda. Tu patrón ni se acuerda de ti, mujer. Y tú ahí creyendo en milagros. Clara no respondía. Apretaba el rosario que una compañera mayor le había dado y susurraba, sí se acuerda, porque el bien no se borra. Puede tardar, pero Dios no olvida a los que tienen el corazón limpio. Sus palabras eran tan serenas que silenciaban hasta las burlas. Las risas se convertían en murmullos y la burla daba paso a un incómodo silencio. El tipo de incomodidad que solo la fe verdadera puede provocar. Durante el día, Clara ayudaba en la cocina, lavaba ollas, cuidaba de las presas más ancianas. ¿Por qué haces eso? Nadie aquí haría lo mismo por ti, le preguntó una de ellas una vez. Clara sonrió, con el rostro cansado pero sereno. Porque así actuaría el señor Leonardo. Él siempre me trató con respeto, nunca me hizo faltar nada, y cuando alguien siembra bondad, florece, aunque sea en tierra equivocada. Había algo maternal en su manera de hablar. Creía con cuerpo y alma que su patrón seguía ahí, y que el hombre bueno que había conocido no permitiría que el mal triunfara. A veces, en las noches más largas, recordaba los días en el hospital, el sonido de las máquinas, el olor del alcohol, el calor de su piel cuando sostenía su mano. «Usted no está dormido, ¿verdad? Sé que me escucha», murmuraba en la oscuridad, con lágrimas corriendo por su rostro. Su corazón se apretaba de añoranza. «Rezo para que despierte pronto, antes de que ella destruya todo lo que es suyo, antes de que lo borre de la historia». Las lágrimas caían sobre el suelo frío, pero no había desesperación en ellas, sino fe, una fe tan pura que parecía envolver el aire a su alrededor. Y mientras ella rezaba con el rostro apoyado en el cemento, al otro lado de la ciudad, Vanessa brindaba copas de champaña con abogados. El contraste era cruel. En una mesa dorada reía, rodeada de papeles y sonrisas falsas. «Por la fortuna, el futuro y la libertad de volver a empezar», decía alzando la copa. La escena se alternaba con Clara, arrodillada, con los ojos cerrados y los labios temblorosos. «Señor, despiértalo. No dejes que el mal venza al amor. Él es bueno, Dios. Solo se perdió». Era un diálogo silencioso entre el cielo y la tierra, entre una mujer que fingía y otra que creía de verdad. Cierta madrugada, mientras el viento se colaba por las rendijas de la celda, una de las presas más jóvenes, antes burlona, se acercó. «¿De verdad crees que él va a sacarte de aquí?» Clara levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió con dulzura. «Creo que Dios lo usará para hacer justicia, porque a veces el bien necesita valentía para despertar». Hubo silencio. La joven desvió la mirada, avergonzada. La fe de Clara no era ruidosa, era contagiosa. No predicaba, transformaba. Y poco a poco, aquel pequeño rayo de luz en la esquina de la celda parecía crecer, iluminando el rostro de la mujer que se negaba a rendirse. La mañana amaneció dorada sobre la ciudad, como si hasta el sol hubiera sido contratado para iluminar el espectáculo de Vanessa Albuquerque. El vestíbulo de la empresa estaba transformado. Alfombra roja, arreglos de lirios blancos, cámaras de prensa por todos lados. El aire olía a perfume caro y falsedad. En el centro del salón, un enorme panel mostraba la frase «Comienza un nuevo ciclo». Vanessa caminaba entre los flashes, vestida de negro y dorado, como una viuda de telenovela que había convertido el dolor en poder.
Cada paso suyo resonaba como un recordatorio. Había ganado, y nadie allí parecía dudarlo. Los invitados le sonreían con admiración fingida. «Es admirable cómo te mantienes fuerte, Vanessa», decía un inversionista. Ella respondía con lágrimas cuidadosamente medidas. «Tengo que serlo. Es lo que Leonardo hubiera querido». Aplausos contenidos, miradas de admiración. La actuación era impecable. Al fondo, abogados y asesores preparaban los documentos para la transferencia definitiva de la presidencia de la empresa. El sonido de las plumas, raspando sobre el vidrio, sonaba como el preludio de una sentencia. El micrófono la esperaba sobre el podio, y Vanessa, mirándolo, pensó con una media sonrisa. «Por fin, mi nombre estará en el lugar correcto». Mientras tanto, a kilómetros de allí, en una celda silenciosa, Clara se arrodillaba una vez más. El suelo frío lastimaba sus rodillas, pero no le importaba. «Señor, si hoy es el día en que ella toma lo que es suyo, que también sea el día en que tú lo despiertes. Toca su corazón, mi Dios. Él tiene que saber lo que ella está haciendo». Su voz temblaba, pero había una fuerza invisible detrás de cada palabra. El rosario pendía entre sus dedos y las lágrimas caían lentamente, mezclándose con el polvo. Una de las presas la observaba desde lejos y murmuró: «No se rinde, ¿verdad?». Y otra respondió: «No, y por eso da miedo». De regreso a la sede de la empresa, Vanessa subía las escaleras del auditorio principal. Las luces se encendían una a una, revelando rostros ansiosos y cámaras listas. La música de fondo, suave y solemne, marcaba el tono de despedida y renacimiento. Al tomar el micrófono hizo una pausa calculada, el silencio antes de la gloria. «Señoras y señores, hoy es un día histórico. El legado de Leonardo Albuquerque sigue vivo a través de mí». Su voz sonaba emocionada, pero su mirada traicionaba algo más profundo. Ambición, un brillo frío, casi metálico, se reflejaba en sus ojos. «Y prometo honrar ese nombre hasta el último de mis días». En la celda, Clara sintió que su corazón se aceleraba. Era como si algo dentro de ella reaccionara. Sus manos apretaron el rosario con fuerza. «Ahora, Señor, ahora sería el momento». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de certeza. La sensación era tan real que las demás presas la miraron asustadas. «Clara, ¿qué pasa?». Ella levantó lentamente el rostro, con la mirada fija en un punto que nadie más veía. «Él va a despertar hoy, lo siento». Las presas rieron, pero su voz no vaciló. «Ríanse si quieren, pero el bien siempre despierta cuando el mal cree que ha ganado». El tono era calmo, casi profético. En el auditorio, Vanessa se sentó a la mesa, rodeada de cámaras y papeles. «Pasemos a la firma», dijo el abogado entregándole la pluma dorada. El clic del metal contra el papel sonó alto, marcando el momento en que el imperio cambiaba de manos. Ella suspiró, triunfante. «Por fin, es mío». Los aplausos comenzaron discretos, luego crecieron llenando el salón. Los periodistas se empujaban, las cámaras parpadeaban, y la imagen de Vanessa sonriendo con falsa modestia se proyectaba en las pantallas. Era el clímax de la mentira, el punto más alto de la victoria del engaño. El sonido de la pluma raspando el papel aún resonaba en el salón cuando las puertas del auditorio se abrieron de golpe. El aire pareció cambiar, como si el tiempo se detuviera por un instante. El murmullo cesó. Las cámaras se giraron, los micrófonos se alzaron. Vanessa, aún con la mano sobre el contrato, levantó la vista con una sonrisa automática, hasta que lo vio. Leonardo Albuquerque estaba allí, vivo, de pie, con el mismo traje que usaba antes del accidente, la mirada firme, el semblante sereno, pero atravesado por algo que nadie se atrevería a llamar ira. Era lucidez. El hombre que ella creía enterrado bajo una mentira caminaba ahora hacia la verdad. Sus pasos resonaban sobre el mármol.
lentos, precisos, pero cada uno cargado de una fuerza invisible. El público retrocedió, atónito. Es el señor Albuquerque», murmuró uno de los inversionistas. «Pero estaba en coma». Un periodista dejó caer el micrófono. Vanessa palideció. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Sus manos temblaban, su respiración fallaba. Leonardo se detuvo frente al escenario, mirándola por largos segundos, y entonces, con calma, pidió el micrófono. «¿Puedo hablar?». Su voz salió firme, grave, y el silencio que siguió fue absoluto. Hasta el clic de los flashes pareció respetar el momento. Respiró hondo, su mirada recorriendo cada rostro presente. «Durante meses, todos ustedes creyeron que yo estaba inconsciente, y yo dejé que lo creyeran. Lo hice para descubrir quién me amaba, y quién solo amaba lo que yo tenía». El público murmuró. Vanessa bajó la mirada, el maquillaje empezando a resquebrajarse. Leonardo continuó, cada palabra pesando como una sentencia. «Pero fue mi mentira la que casi destruyó a quien realmente me amó. Una mujer sencilla, de corazón limpio, que creyó en mí incluso cuando yo fingía estar muerto». Las últimas palabras cayeron como una confesión. Un hombre poderoso despojándose de su orgullo frente a todos. Vanessa intentó interrumpirlo. «Esto es un teatro, está confundido, necesita ayuda». Su voz sonó aguda, fuera de control. Leonardo se volvió hacia ella sin elevar el tono. «No, Vanessa, no necesito ayuda. Quien la necesita es quien olvidó lo que es el amor». El público contuvo la respiración. Él colocó el micrófono sobre la mesa y sacó de su saco un sobre grueso. «Aquí están las pruebas de las transferencias falsas, de los contratos manipulados, de las firmas falsificadas. El consejo sabrá que la heredera de mi confianza también fue la autora de mi ruina». Entregó los documentos a un policía que esperaba al fondo de la sala y que se acercó lentamente. El sonido de los tacones de Vanessa resonó en el piso cuando retrocedió, perdida. «Eso es mentira. Te amé, Leonardo. Hice todo por ti». Él sonrió con amargura. «Amabas al hombre que aparecía en los periódicos, pero nunca miraste al hombre que dormía a tu lado». Los flashes volvieron a dispararse, capturando la escena que nadie jamás olvidaría. Los policías avanzaron y la mano de Vanessa fue contenida. El micrófono captó el sonido de su llanto, ahora sin guión. «Te vas a arrepentir, Leonardo, te vas a arrepentir». Él solo respondió con la mirada fija. «El arrepentimiento es un privilegio de quienes aún tienen conciencia». Mientras la mujer era escoltada, el público permaneció inmóvil, atónito. Los periodistas se miraban entre sí, los ejecutivos susurraban, pero nadie se atrevía a interrumpir. Leonardo respiró hondo, los ojos humedecidos, y dijo al micrófono por última vez: «La justicia que busqué con los ojos abiertos solo la encontré cuando los cerré al mundo». Un silencio reverente se apoderó del salón. Algunos aplaudieron, tímidamente al principio, luego con fuerza. Otros solo bajaron la cabeza conmovidos. Era el tipo de momento que no cabía en titulares. Era redención, pura, humana, inesperada. En los bastidores, el doctor Enrique observaba todo con lágrimas discretas. En su mirada había un alivio silencioso, como quien presencia un milagro en el que dudó creer. Leonardo se acercó y lo abrazó con fuerza. Ella creyó, Enrique, aún estando ahí dentro. Ella creyó. El médico asintió, emocionado. «Entonces ve con ella. Termina esta pesadilla». Leonardo miró hacia arriba como si pudiera oír una voz distante. «Clara», pensó, «me mantuviste vivo incluso cuando yo quise rendirme». Y en ese instante, el hombre que antes buscaba el amor como un premio entendió. El amor verdadero no necesita probarse, solo reconocerse. Al salir del edificio, el cielo comenzaba a cambiar de color. Las nubes grises de la mañana se abrían, dejando pasar una luz dorada que caía sobre él como una bendición. Afuera, los periodistas gritaban preguntas.
Los micrófonos intentaban alcanzarlo, pero él no respondió. Caminó hacia el auto con pasos tranquilos, la mirada firme en el horizonte. Sabía exactamente a dónde iría. Su corazón, antes ahogado por la culpa, ahora latía con propósito. Era hora de cumplir la promesa silenciosa que sintió en el toque de las manos de Clara. Y por primera vez desde el inicio de su farsa, Leonardo ya no fingía. Vivía plenamente despierto. La lluvia comenzaba a caer suavemente cuando el auto negro se detuvo frente a las puertas de la penitenciaría. El contraste era brutal. Del lujo del auditorio al gris manchado de los altos muros, la realidad ahora olía a óxido, sudor y arrepentimiento. Leonardo salió del auto sin guardaespaldas, sin periodistas, solo con el corazón acelerado y un sobre en las manos. Los agentes lo reconocieron de inmediato. «¿Usted es...?» Él solo asintió, y uno de ellos, confundido, respondió: «Ella está en el ala femenina. Pero no entiendo... ¿Por qué usted...?» Leonardo lo interrumpió con serenidad. «Porque ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Los pasillos internos eran largos, sombríos, sofocantes. El sonido de las puertas metálicas abriéndose parecía resonar dentro de su pecho. Cada paso lo acercaba a la verdad que su mentira casi había destruido. El traje aún mojado se le pegaba al cuerpo, pero no le importaba. Había un nudo en su garganta que solo se desataría con una mirada, la de ella. Cuando el guardia abrió la última puerta y señaló el rincón de la celda, Leonardo se detuvo. Por un instante, el tiempo se detuvo con él. Clara estaba sentada en el suelo, sosteniendo el rosario con los dedos temblorosos, los ojos cerrados en oración. Susurraba palabras bajas como quien conversa con el cielo mismo. «Clara». Su voz salió baja, ronca, casi un suspiro. Ella abrió los ojos despacio, y por un segundo pareció no creerlo. Quedó inmóvil, el rosario aún entre los dedos, como si hubiera visto una visión. «¿Señor Leonardo?», murmuró incrédula. Él dio un paso hacia adelante, luego otro. La emoción llenó el aire, volviéndolo pesado, denso, real. «Soy yo, Clara», desperté. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro antes de que su cuerpo pudiera reaccionar. Se levantó tambaleante, con las manos sobre el pecho. Lo sabía. Sabía que iba a despertar. Les decía a todas: «Él va a volver. Dios no duerme». Leonardo se acercó despacio, arrodillándose frente a ella, sin importarle el suelo frío. «Tú rezaste para que despertara». «Y desperté, Clara. Pero no fue de la cama, fue de la mentira en la que vivía». Su voz temblaba, cargada de arrepentimiento. «Perdóname, te hice sufrir por un error mío. Quise poner a prueba el amor y casi destruyo el único que era verdadero». Ella negó con la cabeza, llorando, sosteniendo su rostro entre las manos. «No, señor. Solo hice lo que cualquiera haría por alguien a quien ama. Nunca dudé de que el bien regresaría a mí». Y por primera vez, Leonardo sintió el peso de todas las palabras simples que ella había dicho en los días de silencio. Cada una era una semilla de fe. Los guardias observaban en silencio, conmovidos por la escena. El hombre poderoso arrodillado ante la mujer humilde era una imagen que nadie olvidaría. «Ya me encargué de todo», dijo Leonardo, entregando el sobre al guardia. Las acusaciones fueron retiradas. «Ella saldrá de aquí hoy». Clara se llevó las manos a la boca, incrédula. «¿Hoy?». Él asintió con una sonrisa leve. «Hoy. Y nunca más tendrás que llorar sola». Las lágrimas que caían ahora eran de alivio, y su llanto se transformó en una risa nerviosa, de esas que salen cuando el corazón no sabe si desbordarse o agradecer. Ella apoyó la frente en la de él, como lo había hecho en el hospital, cuando aún creía que dormía. «Siempre supe que usted no estaba perdido. Solo esperaba el momento correcto para volver». Él cerró los ojos, respirando hondo. «Fuiste la única que me vio cuando todos solo veían mi nombre. Me viste como hombre, no como título. Pasé la vida rodeado de gente,
pero fue la soledad la que me enseñó a escuchar lo que tu corazón decía. Ella sonrió, tímida, y respondió con la sencillez que siempre la definió. Dios me mostró que el amor no tiene que entenderse, solo vivirse. La puerta de la celda se abrió con un chasquido metálico. El sonido fue como el de cadenas rompiéndose. Clara salió acompañada por Leonardo y el pasillo, antes opresivo, ahora parecía más claro. Las presas observaban en silencio, algunas conmovidas, otras incrédulas. Una de ellas, la misma que antes se burlaba de las oraciones, murmuró: «Tenía razón». Clara se volvió y respondió con dulzura: «Solo esperé el tiempo de Dios». Leonardo la miró con un orgullo sereno. «Vamos a casa, Clara. La casa te necesita y yo también». Y juntos, caminando lado a lado, cruzaron las puertas que, por tanto tiempo, separaron la fe de la libertad. Cuando las puertas de la penitenciaría se cerraron detrás de ellos, Clara respiró el aire de la libertad como quien percibe el perfume de la vida por primera vez. Leonardo caminaba a su lado, en silencio, observándola con una mezcla de culpa y ternura. La llovizna fina cubría su rostro de pequeñas gotas, y algo en ese brillo lo conmovió profundamente. En el auto el silencio decía más que cualquier palabra. Ella miraba por la ventana, llorando en voz baja, y él, con un gesto vacilante, le secó las lágrimas. «Ahora eres libre, Clara». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «No, señor. Libre fui el día que usted creyó en mí». Cuando llegaron a la mansión, la escena era de abandono. El jardín estaba seco, la reja oxidada y el aire de la casa parecía detenido en el tiempo. Clara se detuvo frente a la puerta, emocionada. «Parece vacía como un corazón que dejó de amar», dijo en voz baja. Leonardo sonrió sin darse cuenta de que la miraba con dulzura. «Entonces, hagámosla amar otra vez». Entraron juntos y el sonido de sus pasos, resonando por los pasillos, parecía anunciar el inicio de algo nuevo. El pasado aún estaba allí, en las paredes y los muebles, pero había un calor distinto entre ellos, discreto, casi tímido, como el primer sol después de la tormenta. En los días siguientes, Clara se dedicó a devolverle vida a la casa. Limpiaba, abría las cortinas, cambiaba las flores muertas por brotes nuevos. Leonardo la observaba desde lejos, en silencio, fascinado con la forma en que ella transformaba el ambiente sin necesitar nada más que sus propias manos. «Hablas con las flores como si fueran personas», comentó curioso. Ella rió. «Es que entienden lo que el corazón no sabe decir». Él la miró por un momento, dándose cuenta de que la alegría sencilla de ella empezaba a llenar algo dentro de él, un espacio que ni el éxito ni el dinero jamás habían podido tocar. Una mañana, Clara lo encontró en el estudio, frente a papeles arrugados. «¿Está todo bien, señor?» Él respiró hondo. «No sé qué hacer de ahora en adelante. Pasé la vida rodeado de gente que fingía amarme». Ella se acercó y colocó su mano sobre la de él. «No todo amor grita, señor. A veces solo se queda quietecito esperando ser notado». Su piel se erizó al contacto y por un instante ambos guardaron silencio, mirándose a los ojos. Había algo allí, algo que ambos sentían, pero que aún no sabían nombrar. Por la noche cenaron juntos en la terraza. Clara servía con cuidado mientras él la observaba, encantado con la naturalidad de sus gestos. «¿Sabes, Clara?», dijo él, «viví tanto tiempo rodeado de personas que solo me miraban cuando tenía algo que ofrecer, y ahora, cuando me sirves un plato de sopa, parece que el mundo entero se acomoda en su lugar». Ella sonrió, tímida, bajando la mirada. Tal vez porque a veces lo que uno necesita no es alguien que brille, sino alguien que caliente. Él permaneció en silencio, sintiendo su corazón calentarse de una forma nueva, dulce, inesperada. Los días siguientes fueron de paz. Leonardo empezó a ayudarla con las tareas simples: regar las plantas, reparar algo en el patio, cocinar.
Reían juntos por motivos triviales, y la risa de ella, antes tímida, ahora sonaba como música. A veces, él la observaba en silencio. La forma en que su cabello caía sobre el rostro, cómo se iluminaba su mirada al hablar con el jardinero, cómo su sonrisa parecía devolverle color al mundo. Y a medida que los días pasaban, comprendía que el amor que antes creía imposible renacía, no en grandes gestos, sino en las pequeñas cosas. Una tarde, Clara lo encontró sentado en el jardín, mirando el atardecer. «¿En qué piensa?», preguntó, acercándose. Él respondió sin apartar la vista: «En cómo todo lo que busqué siempre estuvo aquí, todo el tiempo. Solo tuve que cerrar los ojos para verlo». Ella se sentó a su lado en silencio, y el silencio entre los dos fue más cómodo que cualquier conversación. Las flores alrededor se mecían con el viento, y por un instante parecían testigos de algo sagrado. El comienzo de un amor que nacía despacio, pero con la fuerza de quien ha aprendido a sentir de verdad. El tiempo pasó, y la mansión, antes fría y silenciosa, ahora rebosaba de vida. El jardín volvía a florecer, y el sonido de la risa de Clara se mezclaba con el canto de los pájaros. Leonardo la observaba desde lejos con el corazón sereno, cada vez más seguro de que la mujer frente a él era el milagro que la vida le debía. A veces se preguntaba en silencio cómo algo tan puro pudo nacer de las cenizas de una mentira. Y la respuesta siempre llegaba en el mismo pensamiento: Dios escribe derecho incluso en las líneas que nosotros torcemos. Una tarde la encontró en el jardín, regando las flores que habían nacido donde antes solo había tierra seca. El sol se ponía despacio, tiñendo el cielo de dorado. Clara estaba de espaldas, con el cabello suelto, y Leonardo sostenía algo entre las manos, una pequeña caja de madera. Se acercó en silencio, y cuando ella se volvió, él sonrió. «¿Recuerdas las flores que ponías en mi habitación cuando fingía estar en coma?». Ella rió sorprendida. Claro, eran margaritas. Pensaba que su aroma podía despertarlo. Él abrió la caja. Dentro había una flor seca, perfectamente conservada. «Pues me despertó. Esa fue la última que me dejaste, y con ella quiero pedirte algo». Clara lo miró confundida. «¿Pedirme qué?». Leonardo respiró hondo, con la mirada emocionada. «Una nueva oportunidad, no para vivir, sino para amar bien esta vez. Quiero compartir mis días contigo, Clara. Quiero despertar a tu lado, cuidar de ti como tú cuidaste de mí, y agradecerle a Dios todos los días por haberte puesto en mi camino». El silencio que siguió fue leve, tierno, lleno de lágrimas contenidas. Clara llevó la mano a su rostro, intentando contener el llanto, pero no pudo. «Señor Leonardo», empezó, pero él la interrumpió con una sonrisa. «Llámame solo Leonardo. El señor quedó en el pasado». Ella rió entre lágrimas, y el sí vino sin vacilación. «Sí, acepto. Acepto porque el amor que siento por usted no nació de palabras, sino del cuidado. Y el cuidado es la forma más silenciosa y verdadera de amar». Leonardo se acercó, tomó su rostro entre las manos y apoyó su frente en la de ella como hacía cada vez que le pedía a Dios que él despertara. «Tú me enseñaste a despertar, Clara, y ahora quiero pasar la vida entera aprendiendo contigo». Las lágrimas rodaron por ambos rostros, pero eran lágrimas de paz, del tipo que solo quienes han sufrido entienden su valor. La ceremonia fue sencilla, íntima, solo con el padre de la pequeña iglesia y algunos vecinos que habían seguido de lejos aquella historia improbable. Clara vestía un sencillo vestido blanco, con flores del jardín en el cabello. Leonardo, de traje gris, sostenía su mano con firmeza. El altar estaba decorado con margaritas y lavandas, las flores que marcaron el inicio de todo. Cuando el sacerdote les preguntó si prometían amarse y respetarse en todas las estaciones de la vida, ambos respondieron sí al mismo tiempo, con un brillo en los ojos que hacía innecesario cualquier otro voto.
Era el tipo de sí que no necesitaba oírse para sentirse. Después del beso, Leonardo la miró y con la voz entrecortada dijo: «Fingí estar muerto para descubrir quién me amaba, y descubrí que el amor no necesita probarse, solo vivirse». Clara sonrió conmovida. «Y yo aprendí que la fe es el amor de rodillas. Fue ella la que te trajo de vuelta a mí». El sacerdote, conmovido, hizo la señal de la cruz y el pequeño grupo aplaudió. No había lujo, ni flashes, ni invitados importantes, solo dos corazones que habían sobrevivido a lo peor y ahora bailaban en el milagro de un nuevo comienzo. Mientras salían de la iglesia, Clara tomó su mano y dijo mirando al cielo: «¿Recuerda al niño del que le hablaba, el que me ayudaba con las compras?» Leonardo rió. «Claro que sí». «¿Por qué?». Ella respondió con serenidad: «Una vez me enseñó algo, que el amor es como un niño. Cuando es puro, siempre encuentra el camino de regreso a casa». Leonardo sonrió, acariciando su rostro con ternura. «Entonces eso somos nosotros, Clara, dos niños que aprendieron a amar de nuevo». Y mientras caminaban bajo el sol de la tarde, el viento esparcía pétalos por el suelo, como si hasta el cielo quisiera celebrar el amor que, finalmente, había renacido. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.